En el nombre de Jesús, aleluya. Denle un fuerte aplauso a Cristo, aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya, a su nombre. Amén. Vamos a buscar nuestras Biblias, amados. Gloria al Señor. En Efesios capítulo número 6. Vamos a considerar el versículo 12 en adelante. Amén. Efesios capítulo 6. Versículo 12, vamos a concentrarnos en ese versículo. Versículo 12, Efesios capítulo 6, versículo 12. Cuando usted lo tenga, responde con un amén. En esta noche vamos a continuar nuestro tema, amén, acerca de los demonios. Y hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Unos aspectos acerca de este tema muy importante. Gloria al Señor. Efesios capítulo 6, versículo número 12. Si lo tiene, dice un fuerte amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Leemos la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra va a ser expuesta. Yo te pido, te ruego que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos venir al conocimiento de tu verdad, Dios mío, y que podamos, Señor, salir de aquí edificados, Dios mío, siendo conocedores, Padre, de este ámbito, de este mundo espiritual, Señor, que es tan real como el mundo físico en el cual nos movemos, Señor. Padre, glorifícate, Dios mío, y que cada uno de mis hermanos y aquellos que van a ver este video, Señor, pueda, Dios mío, comprender las verdades, Señor, que están reveladas en tu palabra, por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Se puede sentar, amado hermano. Amén, aleluya. Y en esta noche vamos a comenzar, aleluya, o a continuar, mejor dicho, este tema acerca de los demonios. Amén. Estuvimos hablando hace poco, gloria al nombre del Señor, acerca de la naturaleza de los demonios, de su origen. Gloria al Señor. Estuvimos incluso compartiendo algunas experiencias que el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, en nuestro caminar ministerial. Gloria al Señor. Y en esta noche yo quiero que nos concentremos un poquito más, ¿verdad?, en algunos rasgos acerca de la naturaleza de los demonios, ¿ok? Algunos rasgos, características, ¿verdad?, acerca de la naturaleza de los demonios. Hemos dicho ya, hermano, que los demonios son personalidades espirituales que son incorpóreos, es decir, no poseen un cuerpo. Pero a pesar de que estos no poseen un cuerpo, hermano, hemos dicho ya que los ángeles son seres inteligentes que poseen una voluntad y que incluso pueden ejercer, aleluya, ¿verdad?, y tienen injerencia dentro de este campo físico y material. Y algunas de sus actividades, ¿verdad?, nos muestran que estos desearían, de ser posible, habitar o vivir dentro de los mismos seres humanos. Ya hemos dicho, gloria al Señor, que ellos tienen la capacidad de transfigurarse, tienen la capacidad de materializarse, pero de ser posible, ellos quisieran llegar a ese punto llamado la posesión. Amén, cuando pueden poseer un cuerpo, y de eso vamos a estar hablando más adelante.
antes de llegar ahí, yo quisiera hablar un poco acerca de la fuerza que tienen los demonios, hermano. Los demonios, a pesar de ser espíritu, ellos poseen fuerza, ¿ok? Algunos lo llaman energía, gloria al nombre del Señor. Pero lo cierto es que a pesar de que estos seres son seres espirituales, ellos poseen fuerza. Y de hecho, la fuerza que ellos tienen es una fuerza sobrenatural que va por encima, aleluya, de la fuerza natural que nosotros podemos tener como seres humanos. ¿Ok? Los demonios son seres espirituales que tienen una gran fortaleza. Aunque es evidente que estos jamás van a ser contrincantes para Jesús, pero lo cierto sí es que son más fuertes que nosotros los seres humanos. Y es una verdad, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Algunos cuando hablan acerca de los demonios lo hacen de manera despectiva y diría yo que hasta de manera ignorante. Amén, estableciendo, no, yo tengo a Satanás pisado, ¿verdad? Y subestiman el poder del diablo, gloria al Señor, y el poder de los demonios. Pero lo cierto es que la Biblia, aleluya, no es vaga cuando afirma que los demonios tienen una fuerza impresionante, amado hermano, aleluya. Como por ejemplo, vemos ese relato de Marcos capítulo 5, versículo del 2 al 4, ese famoso relato del endemoniado gadareno, amén, en Marcos 5, del 2 al 4, dice de la siguiente manera: y cuando salió él de la barca, ¿quién salió de la barca? Jesús. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie, escuche bien, nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Estamos hablando de un ser humano de carne y hueso, igual que usted y que yo, pero que poseía una fuerza increíble, una fuerza sobrenatural, tanto así que nadie podía contener esa fuerza. Nadie lo podía atar, nadie lo podía contener, nadie lo podía amarrar. Y dice el texto literalmente que ni aún con cadenas lo podían amarrar, ni aún con cadenas. La pregunta lógica que tenemos que hacernos es: ¿de dónde provenía la fuerza de este hombre? ¿De dónde venía esa fuerza, aleluya, y esa energía sobrenatural? Pues ciertamente la Biblia lo dice ahí. En este mismo texto dice que ese hombre estaba siendo poseído por un espíritu inmundo. De manera que la fuente de ese poder que tenía ese ser humano, aleluya, común y corriente como usted y como yo, la fuente de ese poder, aleluya, no venía de su fuerza humana. Venía de un espíritu que estaba alojado dentro de su cuerpo, que lo poseía y que le daba esa capacidad sobrenatural, incluso para soltarse y para romper las cadenas y los grillos con los que era atado. Amén. Dice el texto, continúa diciendo: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos hablando de una fuerza y una energía sobrenatural. Nosotros hemos tenido distintas experiencias en el ministerio, ¿verdad?, en cuanto a este campo de la liberación, gloria al nombre del Señor. Y siempre tengo en mi mente, nunca se me olvida, una experiencia que tuvimos en la casa de un matrimonio sumamente joven. Estamos hablando de un matrimonio de algunos, ella tenía 19, él tenía 20 años, era muy jovencito, gloria al nombre del Señor. Y verdad, no voy a entrar de cómo fue que nosotros llegamos ahí, porque voy a utilizar ese mismo testimonio para otro tópico que tengo. Pero lo cierto es que estábamos visitando este matrimonio, estábamos compartiendo con ellos, y mientras hablábamos, el Espíritu Santo me mostró que un problema por el cual ella estaba pasando precisamente venía a raíz de una posesión demoníaca. Y yo recuerdo que estábamos hablando, mi esposa estaba ahí, estábamos los cuatro, y estaba el bebé, ¿verdad?, de ellos, de este matrimonio. Y mientras estamos hablando, el Señor me dice: señálalo y dile que hoy él va a tener que soltar ese cuerpo, va a tener que salir de esa casa, porque los demonios consideran los cuerpos de aquellos que son poseídos por ellos como su casa, como su morada o su habitación.
Amén. Eso lo vimos ya también en Mateo capítulo 12. Gloria al nombre del Señor. Y cuando yo le hablé a aquel demonio, no le hablé a la muchacha, le hablé al demonio específicamente. Aquella muchacha comenzó a mirar los ojos para atrás, se le pusieron los ojos blancos, inmediatamente cayó en el centro de aquella sala y comenzó a revolcarse como una serpiente en el suelo. Y recuerdo que su esposo estaba con los ojos bien abiertos, impresionado. Él no sabía qué era lo que estaba pasando. Gloria al nombre del Señor. Y yo le dije, toma a tu hijo de inmediato. Ellos vivían al lado de la casa de los padres. Le dije, toma a tu hijo de inmediato y llévaselo a tu mamá y no le digas qué es lo que está pasando aquí. Cuando lleves a tu hijo, entonces digas para atrás. Gloria al Señor. Y cuando el muchacho llevó a su hijo, ¿verdad?, para que la mamá lo cuidara, volvió para atrás. Y era impresionante porque esta muchacha, siendo una muchacha muy delgada, bajita de estatura, gloria al Señor, una muchacha que cuando usted la veía, ¿verdad?, se veía que no tenía mucha fuerza, pero era impresionante porque cuando su esposo vino, ¿verdad?, cuando uno trabaja en todo asunto, uno tiene que ser sabio, ¿verdad? Yo como varón, pues inmediatamente esperé a que viniera su esposo y yo le dije, aguántala, porque se podía dar un cartazo. Los demonios, cuando comienzan a sacudir con violencia a la gente, lo hacen para agredirlos, para maltratarlos, para que se lleven algún golpe. Gloria al Señor. Y recuerdo que el muchacho trataba de agarrarla, trataba de aguantarla, y él, siendo más fuerte que ella, él no podía dominarla, él no podía sostenerla, él no podía aguantarla. No había forma. Él trataba y ella tenía una fuerza mucho más, hermano, impresionante que la que él tenía, siendo él más grande y más fuerte que ella. Gloria al nombre del Señor. Y es ahí donde usted, hermano, como iglesia, como hombre y mujer de Dios, usted tiene que hacer uso de la autoridad que Dios nos ha dado como iglesia. La autoridad de Dios es real, no es un cuento, no es un chiste, aleluya, no es algo, gloria al Señor, no es una, aleluya, una ilusión. El poder y la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia es real. Y yo recuerdo que cuando aquel demonio trataba de agredir a aquella muchacha, yo le dije que el nombre de Jesús te debilita, te quedas sin fuerza y te quedas quieto ahí en el nombre de Jesús. Y aquella muchacha era como si la hubiesen amarrado, se quedó tiesa, no se podía mover. Trataba el demonio de sacudirla y no podía, hermano. Aleluya, no por mi palabra, era porque el Espíritu Santo, que es el que tiene poder para echar fuera a los demonios, que estaba presente allí en aquella sala y estaba peleando la batalla por aquella muchacha. Y cuando comenzamos a reprender a aquel demonio, la voz de la muchacha cambió a la voz de un hombre, y aquel demonio lo que decía a través de ella es: ella me pertenece, ella es mía, la voy a matar, me la voy a llevar al infierno. Oiga, hermanos, algo diabólico, algo impresionante lo que estaba sucediendo en aquel lugar, pero allí la presencia de Dios se manifestó. Y cuando la presencia de Dios se manifestó, hermano, aquel espíritu inmundo que estaba morando dentro de aquella muchacha la soltó. Hemos tenido experiencia. Yo he visto en este ministerio, hermano, niños poseídos por demonios, niños poseídos por espíritus inmundos con una fuerza impresionante, donde adultos han tratado de aguantarlos para sujetarlos, aguantarlos, para que no se vayan a dar algún golpe, hermano, y ni siquiera los adultos los pueden agarrar, los pueden sostener. Nunca se me olvida un culto que estuve en Barceloneta, y cuando aquel muchacho, que eso yo creo que era más grande que Eggman, y Eggman es, aleluya, como de 6 pies, alabado sea el nombre del Señor, aquel muchacho era más grande que Eggman, aleluya, y aquel muchacho estaba en el culto y el pastor le decía: recibe fuego, recibe fuego. Y el hombre brincaba por todo el altar, y el Espíritu Santo me dijo: ese no soy yo, esos son demonios los que están ahí dentro. Cuando Dios me dijo eso, aleluya, yo le puse la mano, hermano, el reloj mío salió volando por otro lado del cantazo que me metió, aleluya, el hombre endemoniado en el brazo, gloria al nombre del Señor. Y recuerdo que cayó en el suelo, y cuando cayó en el suelo comenzó a meterse por debajo de los bancos de la iglesia, y cada vez que pasaba por debajo de un banco, el demonio lo levantaba para que se metiera en la cabeza con los bancos sólidos de madera. Todas esas experiencias, hermano, aleluya, por la gracia y la misericordia del Señor, nosotros las hemos tenido. Pero lo impresionante fue que cuando logró
salirse de debajo de las tancas, amén, porque los demonios, hermanos, mientras esté esta manifestación del Espíritu Santo, ellos van perdiendo fuerza, de momento recobran fuerza. El muchacho sale de debajo de los bancos y yo le digo a dos de ellos, sujétenlo porque se va a golpear. Hermanos, lo estaban aguantando entre 5 y los 5 no podían con él. Una fuerza impresionante. Yo recuerdo que cuando finalmente cayó en el suelo, de momento soltó un cantazo así, me dio en la cara, y ahí fue que yo me prendí en el espíritu. Porque me dio por aquí. Yo dije, no, espérate, ya una cosa es el reloj, otra cosa es que me den un cantazo. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo me iré contra aquel demonio y comencé a reprender, hermano, y el Espíritu Santo trajo libertad sobre aquel muchacho y aquello se formó una fiesta de liberación, porque cuando vine a ver, aleluya, ese no era el único endemoniado allí. Allí estaba endemoniada hasta la hermana de la pastora, estaba endemoniado medio mundo en aquel culto, hermano, y aquel culto que se supone que era un culto especial. Aleluya, gloria al Señor, que no pasara de las 9:30 de la noche. Estaba todavía yo reprendiendo demonios a la 1 de la mañana, cuando pueden alabar la gloria al Señor. Pero la fuerza que tenían era una fuerza impresionante, impresionante, y eso nosotros lo hemos visto. Gloria al Señor aquí mismo. Aleluya, hace un tiempo, gloria al Señor, me voy a reservar el nombre, aleluya, pero había una hermana que perseveraba con nosotros, cayó aquí poseída por demonios. Aleluya, gloria al Señor, y el Espíritu Santo la liberó, pero cuando se manifestó ese demonio, estoy hablando de una muchacha flaquita, pero con una fuerza impresionante. Cuando abrimos la obra en la marquesina, allá en casa de Moncho, que comenzamos, gloria al Señor, recuerdo también una muchacha sumamente delgada, cayó endemoniada en aquel culto. Hermano, experiencia, gloria al Señor, impresionante. Hemos visto cosas impresionantes. Aleluya. Y le traigo esto como dato para que usted entienda que lo que usted ve plasmado en la palabra, gloria al Señor, es 100% real y que tiene incluso, aleluya, experiencias personales, ministeriales que respaldan lo que la Biblia dice. O sea, no es que mis experiencias son lo que aprueban que la Biblia es verdad. No, la Biblia es 100% real. Aleluya, usted lo crea o no lo crea, la Biblia es real. Es verdad lo que dice la Biblia. La palabra del Señor es 100% veraz. Aleluya, pero simplemente le estoy diciendo que yo he podido constatar en mi vida a través de las experiencias, aleluya, que Dios nos ha dado, que ciertamente, hermano, aleluya, ese poder y esa fuerza demoníaca es real. No es juego. Y si usted no está lleno de Dios, y usted no está lleno de la unción y del poder y la autoridad del Espíritu Santo, hermano, puede que le suceda como a los hijos de Seba, que dice el libro de los Hechos, aleluya, que eran, hermano, aleluya, exorcistas ambulantes, así dice la Biblia. Aleluya, eran gente que reprendían demonios ahí al garete sin tener una vida de consagración. Aleluya, y cuando trataron de reprender a aquel demonio, también, aleluya, de los hijos de Seba, la Biblia dice, aleluya, que aquella gente salieron corriendo en nu. Aleluya, cuando trataron de reprender y echar fuera aquel demonio, porque el demonio le dio una catimba. ¿Cuántos alaban a Dios? El demonio le dio una pela. Alabado si puede, gloria al Señor. Aleluya. Así que estos demonios, hermano, hay que enfrentarlos con el poder, la autoridad, la gracia, la unción del Espíritu Santo. De otra manera, no se puede. Y para poder tener eso sobre tu vida, tienes que tener una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de búsqueda continua en la presencia del Señor. Esa es la única forma, hermano, aleluya. Gloria al Señor, que los demonios te van a respetar. De otra manera, el diablo no te va a respetar. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Así que es importante, amén, que entendamos esto. Los demonios tienen una fuerza sobrenatural, pero cuando Cristo llegó allí, aleluya, cuando Cristo llegó a ganar, aquel endemoniado se tuvo que postrar delante de él. Aleluya. Se postró delante de él. Nunca se me olvidará aquel campamento de jóvenes. Aleluya. Por allá por Lares, creo que fue que yo estaba ministrando. Gloria al nombre del Señor. Y yo recuerdo que aquellos demonios me hacían reverencia. Aleluya. Y si uno está en la chuleta, uno se cree que hace reverencia porque tú eres la gran cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Inmediatamente yo vi eso, yo dije, no, aleluya, ustedes se están humillando, pero se humillan delante de la presencia del Rey, el que me trajo para acá para echar fuera a los demonios.
Recuerdo que eso era una concentración, hermano, de las más grandes que yo he estado predicando. Habían cientos y cientos de jóvenes allí, amén, en un campamento. Y mientras yo estaba ministrando, el Espíritu de Dios, aleluya, me dijo, porque hay gente que se equivoca, la gente piensa que, aleluya, si tú no predicas de los demonios, amén, pues los demonios no se van a manifestar. Yo estaba predicando de Mateo 24, tranquilo, acerca de las señales, y diciéndole a aquel chorrete de jóvenes, aleluya, que muchos de ellos estaban bien analizados, le estaba diciendo, aleluya, que Cristo viene, que hay que enderezar el camino, que hay que buscar a Dios, y que usted no puede tener una pierna en el mundo y otra en la iglesia. Y le predicó un mensaje, aleluya, tan y tan y tan bueno, que el obispo de aquel movimiento dijo, ¿cuánto quieren que el evangelista Luis Rivera vaya a su iglesia? Y todos los pastores levantaron las manos, sí, amén, aleluya. Ese fue el último día que me invitaron, yo fui frutero. Alaba la gloria del Señor. Allí estaban asustados hasta los pastores, hermano. Alabándose el nombre del Señor. De nuevo, no porque uno es la gran cosa, aleluya, es que cuando el poder de Dios cae, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hermano, aleluya, el más cheche de los cheches, aleluya, el más reverendo de los reverendos, tiene que hacer reverencia ante el grande que es el Dios Todopoderoso. Y yo recuerdo que cuando estaba allí ministrando, gloria al nombre del Señor, Dios me dice, acaba el mensaje, aleluya, y llama a los demonios por su nombre. Y cuando Dios me dijo eso, aleluya, comencé a llamar los demonios de suicidio por el nombre. Y Dios me dice, aleluya, ve donde aquella muchacha y dile que se levante las mangas de la camisa para que todos los incrédulos aquí vean de lo que estamos hablando. Gloria al Señor. Y yo recuerdo que fui donde la joven, le dije, muchacha, levántate las mangas de la camisa. Aquella muchacha me decía que no, comenzó a temblar, comenzó a llorar. Y yo le dije, levántate las mangas de la camisa porque te las levanto yo. Aleluya, con la autoridad del cielo. Y ella me dijo, también no te preocupes, yo me las levanto. Cuando se levantó las manos, en el mismo campamento ella había tratado de quitarse la vida la noche anterior. Tenía toda la muñeca, toda, aleluya, cortada. Había tratado de quitarse la vida dentro del mismo campamento. Aleluya, yo le dije, muchacha, hasta aquí llegó las planificaciones del diablo. Pasa para acá al frente. Allí el poder de Dios cayó, Dios la liberó. Y cuando esa muchacha fue libre, ahí fue que se revolcó el avispero de verdad. Aleluya, porque inmediatamente aquel demonio se manifestó y comenzó a hablar. Comenzaron, aleluya, como 10 jóvenes a gritar, aleluya, por allá endemoniados, gloria al Señor. Y yo dije, todos los endemoniados pasen aquí ahora, aleluya. Y los pastores me miraban, pero ¿cómo tú vas a decir eso si los demonios los están sacudiendo ahí? Aleluya, hermano. Y comenzaron uno por uno a caminar hasta el altar, y cuando llegaban delante de mí se postraban, caían de rodillas. Alabado sea el nombre del Señor. Y vuelvo y repito, y soy bien cuidadoso con esto, aleluya, no hacían reverencia a la persona de Luis Rivera, hacían reverencia ante el poder del Espíritu Santo que había caído en aquella carpa. Y Dios los comenzó a liberar, hermano, uno por uno. Y fue algo impresionante. Y el mismo obispo reconocido decía, hacían años que yo no veía esto. Y si yo no sé qué rayos están haciendo en esas iglesias, entreteniendo a la gente. Hacían años que yo no veía esto. ¿Cuántos pastores quieren que el evangelista Luis Rivera vaya a su iglesia? Amén. Aleluya. Todavía estoy esperando la llamada. Aleluya. Porque hay gente que no quiere a Dios en sus cultos, hermano. Hay gente que no quiere la manifestación de Dios en sus cultos. Aleluya. Yo le he dicho a Dios, si no está tu presencia, no está tu poder, no está tu manifestación, yo mejor me voy a una iglesia, me siento, cierro el templo y me siento yo como oveja. Aleluya. El día que yo no tenga el respaldo de Dios y la presencia de Dios conmigo, hermano, ese día yo tengo el ministerio. ¿Para qué yo quiero? Aleluya, ministerio, si Dios no está. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y esas cosas, hermanos, son reales. Podría aquí, aleluya, traerles muchos testimonios, pero la fuerza de los demonios es impresionante. Es real. Aleluya. Ahora, la fuerza del Espíritu Santo es mucho más. La fuerza del Espíritu Santo, hermano, aleluya. Cuando Dios le dice a alguien, te quedas ahí quieto, no te mueves ni para aquí ni para allá, aleluya, no necesita ujieres, no necesita nadie. Ese demonio tiene que obedecer y se tiene que quedar. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Ahora,
¿Qué otra característica tienen los demonios? Los demonios tienen sabiduría. Los demonios tienen sabiduría. Aunque ellos están lejos de ser omniscientes, es decir, de conocerlo todo, así como Dios lo sabe todo, su sabiduría es superior a la del hombre. Saben mucho acerca de tener la autoridad y la deidad de Cristo y de su propia eterna perdición. O sea, ellos son sabios, ellos conocen quién es Jesús. Ellos conocen el poder que habita en Jesús. Incluso ellos conocen su destino, ellos conocen su eterna perdición. Ellos saben, cuando los demonios se manifestaban, Cristo llegaba a un lugar, los demonios comenzaban a gritar: ¿para qué has venido? Tú eres el santo de Dios, tú eres el hijo de Dios, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Fíjate la expresión, antes de tiempo, porque ellos saben que están condenados a una perdición eterna, donde van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Y ellos le dicen a Jesús: has venido para atormentarnos antes de tiempo. Ellos tienen ahí, aleluya, un conocimiento superior al de los seres humanos. Mientras los demonios reconocían que ese era el Hijo de Dios, los fariseos estaban peleando y estaban diciendo: ¿quién es este? O sea, nota el contraste de la sabiduría que tenían los demonios y que tienen los demonios por encima del conocimiento humano. Nosotros tenemos un conocimiento limitado, los demonios tienen un conocimiento superior. Mateo capítulo 8, versículo 29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Lo llamaron por el nombre, reconocieron que él era la segunda persona de la Trinidad. Amén. Y encima de esto, aleluya, ellos reconocen que la presencia de Jesús le producía tormento antes del tiempo, aleluya, de su condenación. Mateo 8:29, para los que están anotando. Amén, aleluya. Los demonios tienen sabiduría. Amén, tienen un conocimiento superior al nuestro. Usted no se ha dado cuenta, por ejemplo, nosotros reprendemos a los demonios en nuestro idioma. ¿Sí, yo no le voy a hablar a un demonio en inglés. Amén. Aleluya, que le voy a hablar en ruso, en chino. Yo le reprendo en español. Pero la pregunta es, los demonios de acá, del área del Caribe, ¿hablan español nada más? Aleluya. No, ellos entienden, ellos tienen un conocimiento superior. Y a lo mejor ese demonio que estaba aquí en Puerto Rico, dentro del cuerpo de, aleluya, de, qué sé yo, de un puertorriqueño, viajó para los Estados Unidos y ese demonio se transportó con él para allá. Y este puertorriqueño fue a una iglesia americana. Y cuando fue a la iglesia americana, el predicador americano reprendió el demonio en inglés. Y el demonio se fue. ¿Cómo el demonio lo entendió? Ellos no tienen los límites que nosotros tenemos, hermano. Y si los reprenden en ruso se tienen que ir fuera. Y si los reprenden en chino se tienen que ir fuera. Amén, aleluya. Ellos tienen un conocimiento superior. Ellos no tienen las limitaciones, hermano, que nosotros tenemos. El demonio dice: espérate, yo no puedo ir para allá afuera antes que coja un curso con CTV, aleluya, o inglés sin barrera. Amén, aleluya. No, el demonio se monta en el avión con el endemoniado y se va por ir para abajo. Alabado sea el nombre del Señor. Y no tiene límites de idioma, de lenguaje, no tiene límites de nada de eso. Gloria al Señor, aleluya. El único idioma que él no puede entender, aleluya, y no puede descifrar es cuando usted y yo hablamos en lenguas espirituales, aleluya, que ellos no pueden descifrar, porque la Biblia dice que hablamos misterios con Dios. El que habla lenguas así mismo se edifica, pero también dice que el que habla en lenguas habla misterios con Dios. Los demonios no lo pueden interpretar, pero algo yo sí sé, es que los atormenta. Los atormenta, hermano. Aleluya. Y por eso es que a veces en esas batallas espirituales, amén, aleluya, el que está reprendiendo se enfrasca en esa batalla espiritual y a veces comienza a hablar, aleluya, lenguas que nosotros llamamos lenguas de reprensión. Porque son lenguas que hermano, que se manifiestan en momentos de guerra, en momentos específicos. No son lenguas habituales como uno está acostumbrado quizás a hablar, ¿verdad? En su vida devocional con el Señor. Aleluya, son lenguas
que se manifiestan en momentos dados. Gloria al nombre del Señor. Y ellos no las pueden entender, pero algo provoca en ellos que los atormenta. Los atormenta, hermano, y comienzan a gritar y te mandan a callar. Aleluya. Y el poder de Dios baja y se tienen que ir de esos cuerpos. Amén, aleluya. Así que los demonios tienen, hermano, tienen sabiduría. Le pongo este ejemplo de los idiomas y todo para que usted tenga más o menos una idea. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Los demonios muchas veces también conocen a la persona, conocen su entorno. Amén. Como hablábamos anoche, compartíamos los hermanos, conocen el entorno de las personas. Ellos estudian a la gente. Hay demonios, usted no se vuelve en las palmas, aleluya. Hay demonios que, hermano, que de vez en cuando y de cuando en vez le dan la vueltita, le estudian, y tú no los percibes muchas veces. Gloria al nombre del Señor, pero ellos están buscando la manera de estudiarte para ver, aleluya, si tú estás orando, si estás buscando a Dios, amén, cuáles son las áreas débiles en tu vida, cuáles son tus fortalezas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso por las iglesias. Yo quisiera decirle, hermano, que aquí solamente durante todo el año, aleluya, aquí los únicos que nos visitan son los ángeles de Jehová. Pero yo tengo que decirle que no, de vez en cuando los demonios también se dan la vuelta por la iglesia. Amén. Y la gente a veces ni cuenta se da. Aleluya. Pero de momento, cuando usted siente el ambiente pesado, el ambiente cargado, amén, se siente opresión, gloria al nombre del Señor. A veces hay seres y hay demonios que visitan, que se dan la vuelta para ver en qué estado está la iglesia. Alabado sea Dios. Y si ve que en la iglesia lo que hay es mucho entretenimiento, aleluya, gloria al Señor, que no estudian la Biblia, aleluya, la escuela bíblica está vacía, alaba la gloria del Señor, envían gente con falsas doctrinas, con falsa profecía, falsos maestros para traer confusión a esa iglesia, aleluya. Si ve que hay contienda entre los hermanos, que hay disensiones, que hay roces, alabado sea el nombre del Señor, entonces comienzan los espíritus de división, aleluya, a traer malestar en la iglesia, amén. O llega gente que en vez de ser, aleluya, trigo, son cizaña, y comienzan a revolcar mal las situaciones dentro de la iglesia, y usted no puede ser un ingenuo, aleluya, usted no puede pensar, aleluya, que esto es color de rosa, amén. Y como le dije que aquí, gloria a Dios, los ángeles de Dios se pasean aquí, custodian todo esto, se mueven, aleluya, pero hay gente también que a veces viene, aleluya, y cuando vienen no vienen con las mejores intenciones, aleluya. Yo he estado en cultos, hermano, aleluya, donde yo he estado predicando y Dios me dice, la que está sentada al final, eso es una bruja que vino a maldecir el culto. Gloria al nombre del Señor, nunca se me olvida, estando predicando, aleluya, por una iglesia por allá por Manchiquita, amén, estaba predicando y Dios me dijo, aquí hay una bruja, y mientras tú estás predicando, ella está echando maldiciones acá atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermano, y cuando, aleluya, la unción de Dios cae, hermano, aleluya, a mí no me importa, hermano. Yo, gloria a Dios, como dicen por ahí, yo me voy a todas cuando yo sé que el Espíritu Santo me está hablando. Y yo me acuerdo que yo me moví hasta la parte de atrás y yo le dije, tú viniste aquí a echar maldiciones, pero el Espíritu Santo te va a echar las esposas hoy y tú te vas con Cristo para tu casa, y cuando llegues a tu casa vas a botar esos altares de brujería que tienes. Yo recuerdo que la gobernadora abrió los ojos bien grandes, hizo así, dijo, que este loco está haciendo. Yo recuerdo, yo estaba empezando en el ministerio, eran mis primeras predicaciones, alabado sea el nombre del Señor, y de momento, aleluya, vi como una hermana corrió donde la copastora y le dijo algo al oído, gloria al nombre del Señor, y cuando se acabó el culto, la bruja se convirtió, y la copastora testificó y dijo, yo creía que este muchacho estaba cometiendo un error, hablando en contra de esta mujer, pero me acaba de decir la hermana que ella es la vecina, aleluya, y que ella brega con brujería. Cuando alaba la gloria del Señor, y allí el Espíritu Santo, hermano, la salvó. Por eso es tan necesario los dones del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario que el poder de Dios se mueva en la iglesia. Y usted tiene que enamorarse de la manifestación de Dios, enamorarse de la unción de Dios, hermano. Que cuando usted llegue ahí, no venga ahí con aplatanado, vamos a ver que Dios nace de hoy. Aleluya, no, que usted venga con deseo de alabar a Dios, que el Espíritu de Dios se mueva, que se manifieste, aleluya. Usted vino en guerra, alabe a Dios para que usted vea que se acaba la guerra. Usted vino en lucha, alabe a Dios para que usted vea que esa lucha se acaba y el poder de Dios te toca, se mueve, se van los demonios de tu casa, se va la guerra que está pasando y el poder de Dios te toca, aleluya, en esta noche. Gloria al Señor.
Aleluya. Y ellos te conocen, hermano, pero no te encontraste de nuevo. Los demonios conocen, pero Dios te conoce también. Aleluya. Dios conoce, aleluya, los brujos también. Los conoce Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia dice que, hermano, no podemos hacer, aleluya, negro o blanco ninguno de nuestros cabellos. Gloria al Señor. Aleluya. Y que nuestros cabellos todos están contados delante de Dios. Él lo conoce todo. Amén. Él te conoce a ti como hijo de Dios, pero conoce también al impío. Dios lo conoce. Dios conoce, aleluya, a todos. Amén. Pero los demonios tienen cierto grado de sabiduría. Aleluya. También la Biblia dice que, ¿verdad? Amén. Y señala que estos demonios en su carácter son un carácter maligno. Son inmundos, son crueles. Amén. Esa es la tercera característica que yo quiero destacar en esta noche. Ellos son malignos, ellos son inmundos, ellos son crueles. Ellos muchas veces te hacen pensar que son tus amigos, que lo que quieren es el bien. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, pero lo que quieren es el mal, lo que quieren es destrucción. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, versículo 1, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 12 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, aleluya, perdónenme, eso es Mateo 8:28. Amén, lo que le acabo de decir de los 2 endemoniados. Mateo 8:28. Amén. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Amén, aleluya. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla de espíritus inmundos? Está hablando de espíritus que lo que llevan a la gente es a la suciedad, al pecado, a la impureza. Son espíritus que tienen como misión de generar por completo el carácter moral y espiritual de los seres humanos. Esa es la base, ¿verdad? Y el propósito principal de los demonios: corromper la mente del ser humano, de generar el corazón del ser humano, de generar su carácter moral, espiritual, amén, y llevarlo a una corrupción total. Y por eso la Biblia los clasifica como espíritus inmundos, pero estos también son malignos, son crueles. Les mencioné ya ahorita que ellos no respetan. Como dije, he visto niños poseídos por demonios. Ellos no respetan. Pues la gente piensa, los niños son de Dios. Y no, sí, hay niños que son poseídos por demonios. Hay jovencitos que son poseídos por demonios. Amén. Cuando usted ve, como en estos días estaba viendo las declaraciones de un niño de apenas, creo que tenía 5 años, 6 años, y lo están entrevistando y él me dice que a él le gusta matar. Que él, cuando sea grande, lo que quiere es matar gente por cantidades. Y cuando se investigó de dónde este muchacho, ¿verdad? Un niño está sacando todo esto, era a causa de los videojuegos que los papás le permiten que jueguen en su casa. Y a mí, ¿verdad? Yo tengo muy poco que la gente diga, no, que ustedes son unos extremistas, no, que para ustedes todo es malo. La Biblia dice, todo es lícito, pero no todo me conviene. Y yo no puedo concebir cómo hay cristianos que tienen toda esa basura de juegos violentos en su casa. Y que, amén, pueden estar pegados ahí 6 horas jugando Call of Duty, jugando, amén, todos esos juegos, gloria al Señor, que lo que se dedican es a cuchillar, a matar a la gente. Alabado sea el nombre del Señor. Y después venir a la iglesia aquí a alabar a Dios. Amén. Y levantar sus manos. Cuando digo aquí, ¿verdad? Me refiero a las iglesias en general. Que yo sepa que nadie juega de eso. Aleluya. Y que Dios me espere. Su nombre será gloria. Aleluya. Pero hay gente, hermano. Yo sé un testimonio. Recuerdo en mis inicios cuando subí al monte. Amén. Íbamos un grupo de hermanos, subíamos al monte a orar, un monte que había en Manatí. Y yo estaba empezando en el evangelio. Y recuerdo que esa noche, cuando llegué,
En la madrugada dije, vamos para el monte. Los muchachos estaban bien afligidos. Y yo dije, ¿qué pasó? Vamos para el monte, ¿por qué no vamos a subir? Y uno de ellos me dice, no, Luis, lo que pasa es que tú no sabes. Un amigo de nosotros que antes venía a este monte, que buscaba a Dios con nosotros antes, se fue para Estados Unidos con su esposa, se descuidó. Él pasaba 8 o 10 horas pegado en la consola esa, jugando juegos de matanza, etcétera, etcétera. Empezó a tener problemas matrimoniales con su esposa y nos acabamos de enterar que la mató. Acaba de matar a su esposa. Y cuando le preguntaron al muchacho, ¿qué tú hiciste? ¿Por qué tú hiciste eso? Él dijo, me cegué y lo que me vino a la mente era lo que yo veía en los juegos. Y terminé asesinando a mi esposa. Un muchacho que era creyente. Entonces, hermanos, son puertas que a veces la gente abre, que la gente lo ve como cosas inofensivas, perdón, cosas que no tienen algún tipo de influencia, pero sí, la música tiene influencia, lo que usted ve en la televisión tiene influencia, los juegos de video, hermanos, todos los libros, incluso como leer, todas esas cosas tienen influencia, uno tiene que cuidarse muchísimo, muchísimo, amén. Gente que ve, aleluya, que les gusta los contenidos violentos. Hay cristianos que son morbosos como los impíos, que les gusta ver las escenas de los tiroteos. A veces me pasan todas esas porquerías, hermano. Las pasan por WhatsApp, las pasan por el Messenger, las pasan por las redes sociales. Y cuando yo veo, son los mismos cristianos los que lo están compartiendo. Y me parece que esta gente no tiene amor, no tiene compasión. No se dan cuenta que hay una familia que está llorando, que está sufriendo. Esas imágenes se vuelven virales y llegan a las manos de la gente, de los familiares que están pasando por eso. Alabado sea el nombre del Señor. Y a veces son los mismos creyentes los que vuelven estas imágenes virales. Uno dice, pero ¿en qué rayos están pensando los cristianos? Amén, aleluya. Tenemos que darnos cuenta, hermano, que los demonios traen todo este tipo de influencia. Ellos son malignos, ellos son inmundos, ellos son crueles. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ok? Incluso la Biblia pareciera, amén, o parece sugerir que hay hasta grados de maldad entre los demonios. Grados de maldad. ¿A qué tú te refieres con eso? Bueno, la Biblia dice que hay espíritus que son peores unos de los otros. No hay ningún demonio bueno. Pero de entre todos los malos, siempre hay unos menos malos. Todos son malos. Pero lo que quiero decir es que, de acuerdo a su actividad, lo que hace, a lo que se dedica. Miren lo que dice Mateo 12, 43-45. Mateo 12, 43-45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces se va y toma consigo otros 7 espíritus peores. No es que el primero que estaba era bueno. No, él era maligno, era inmundo y era cruel. Pero parece que Jesús, porque estas son palabras de Jesús, Jesús nos está sugiriendo que hay demonios que tienen misiones y propósitos particulares en la vida del ser humano. Y no debemos confundir lo que son obras de la carne con lo que son obras demonianas. Porque yo recuerdo que en un pasado, y no, ¿verdad?, sin ánimo de criticar a nuestros antepasados, a quienes honro y respeto, pero hubo un tiempo donde aquí y todavía mucha gente lo hace, le atribuían todo a los demonios. Espíritu de café. Los que tienen vicio de café, olvídate, que eso es que tiene un espíritu, un demonio de café, un demonio cafetero, ¿verdad? Y hay literatura, y hay libros, hermano, yo tengo de esos libros, donde te los enumeran. Espíritu de sueño, espíritu de comerte las uñas. Y todo se lo atribuían a los demonios. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque
por ejemplo, espíritu de adulterio. Yo he escuchado gente, espíritu de Facebook, sal de él. Hay gente que tiene vicio, pero no es que tiene un demonio de Facebook. ¿De dónde rayos salió eso? Y sí, los demonios, uno puede nombrar un espíritu de depresión. Ahora, no todo el que está deprimido es porque tiene un demonio. ¿Me entiendes? O sea, uno tiene que tener discernimiento y tiene que hacer la diferencia. No todo el que está deprimido tiene un demonio. Pero hay gente que se deprime y es la puerta que el diablo usa para entrar a su vida. Y hay demonios que se ocupan de oprimir tanto a la gente que los lleve a la depresión. Ellos se dedican a eso, a oprimir. ¿Ok? Así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nosotros hacer esa clasificación. Espíritu de fornicación. No, la fornicación es una obra de la carne. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué yo hago esta salvedad, hermano? Porque a veces le queremos atribuir todo al diablo. Y la gente, las malas y las poca vergüenza que tienen son obras de la carne. No todo es el diablo. Que el diablo puede traer cierto grado de influencia sobre la mente de la persona. Lo ataca a través de los sueños, lo ataca a través de pensamientos, siembra cosas, ¿verdad? Para que la persona medite en eso, le dé ganas hasta que termine pecando. Sí. Pero yo he escuchado gente que no, yo adulteré porque un espíritu se me metió, pero ya estoy libre. Entonces el diablo fue el que te impulsó a adulterar. No, eso no es así. Dios le atribuye al ser humano su responsabilidad individual ante su presencia. Aleluya. Y quien peca eres tú, el que peca no es el demonio. El que peca eres tú, el que peco soy yo. No son los demonios, hermano. Amén, aleluya. Y eso hay que tenerlo muy claro. No, que yo hice esto porque el demonio me obligó a hacerlo. Los demonios tienen influencia, pero la decisión la tomas tú. Así como el Espíritu Santo también nos impulsa a hacer buenas obras. Lo mismo, tú decides si lo haces, ¿no? La Biblia dice que en esto consiste el pecado, en saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Quién nos impulsa a nosotros sino el Espíritu Santo a hacer las cosas buenas? Pero en fin de cuentas, ¿cuántas veces Dios te ha dicho, haz esto y tú terminas haciendo lo que te da la gana? O sea, el Espíritu Santo pone y tiene esa influencia sobre nosotros. Pero en fin de cuentas, tú decides si lo haces o no lo haces. Lo mismo sucede con los demonios. Ellos tienen influencia, oprimen, tratan de centrar el pensamiento. Tú decides si lo ejecutas o no. Y la responsabilidad recae sobre el individuo, no sobre el demonio. Porque el demonio seguirá siendo un demonio y el diablo, imagínate, hermano. Aleluya, después de los 1000 años de estar atado allá, amén, en prisiones de oscuridad, el diablo va a ser soltado después de los 1000 años y va a seguir siendo el mismo diablo. El diablo seguirá siendo diablo, pero hay una responsabilidad sobre nosotros, hermano. Gloria al nombre del Señor, amén. Aleluya. Así que, ¿verdad? Estas son algunas características que yo quería mencionar en esta noche y quiero concluir. Tengo bastante material todavía, pero quiero concluir mencionando algunas actividades que tienen los demonios. Ya dijimos que su naturaleza es una de fuerza sobrenatural, tienen una sabiduría mucho más elevada que la nuestra y que poseen un carácter ¿verdad? De maldad, son inmundos, son crueles. Permítame mencionar al menos, voy a tener que mencionar estas primero. Permítame mencionar al menos 6 actividades en las cuales los demonios se ven involucrados. 6 actividades. Naturalmente, ¿verdad? Tocante a lo que es la iglesia, la actividad primordial de los demonios es oponerse a los santos. Oponerse a los santos, que es la iglesia del Señor.
¿Y de qué manera se oponen? Ellos se oponen constantemente a la iglesia en sus intentos de vivir vidas santas y en el intento de servir al Señor. Los demonios se oponen constantemente a los hijos de Dios, a los santos, a la iglesia, como usted quiera llamarlo. Se oponen constantemente en nuestro intento de vivir vidas santas y de servir al Señor. ¿Cuántos saben que nosotros estamos en un proceso de santificación continua? Desde que usted se convirtió a Cristo, usted posicionalmente es santo. ¿Cómo así? Bueno, Colosenses capítulo 1 dice que nosotros fuimos removidos de las tinieblas a su luz admirable. Ahora estamos en la luz. Ahora estamos en una posición de santidad. La Biblia dice que hemos sido santificados por la sangre de Cristo. O sea, en términos posicionales. Antes yo estaba en tinieblas, ahora estoy en luz. Antes yo era impío, ahora soy justo. Antes yo era inmundo, ahora soy puro. Posicionalmente. Pero la santidad es un proceso progresivo. Es decir, todos los días de nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, todos los días Dios nos sigue santificando. ¿Y qué es eso? Que Dios cada vez nos va separando cada vez más para Él. Nos consagramos cada día más para Él. Eso es santificación. Y eso es un proceso, hermano, que no se acaba hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Ese día se completa la obra. Pero mientras estemos en este estuche de carne y hueso, todos los días tenemos que procurar que el Espíritu Santo lleve a cabo esa obra de santificación en nuestra vida. Amén. Se supone que hoy usted sea más santo que lo que usted era el año pasado. No más mundano que lo que usted era el año pasado. Usted tiene que estar más santo hoy. Yo tengo que estar más santo hoy que lo que estaba hace un mes atrás. Así es como funciona esto, hermano. Amén. Y cuando hablo de ser santo, no estoy hablando de perfección. No estoy hablando de que usted no comete errores. Estoy hablando de que usted tiene esa apertura en su vida para que el Espíritu Santo lo continúe llevando a ese carácter y ese modelaje de la vida de Cristo en su vida. Y usted cada día se parezca más a quien lo salvó, a Jesucristo. Eso es santificación. Amén. Y los demonios se oponen a eso. Se oponen. Por eso muchas veces ponen tentaciones delante de nosotros. Como dije, ponen pensamientos, siembran duda, siembran incredulidad. Incluso, y yo diría que son una de las favoritas, de las artimañas favoritas de los demonios en esta época, es poner distracciones. Distracciones, que la gente se entretenga, se distraiga y no trabaje en su vida y edificación espiritual. Y usted tiene que reconocer que hay demonios que operan así. No todo el tiempo, porque la gente ve al diablo solamente en ataque. El diablo me atacó, el diablo me explotó una bomba, el diablo me violó el carro, el diablo me enfermó, el diablo esto, el diablo lo otro. No, a veces el diablo, hermano, no viene con el tridente, ni con cuerno, ni viene de rojo, como la gente lo pinta. El diablo muchas veces viene vestido y disfrazado y pone oportunidades de entretenimiento delante de nosotros para que nosotros nos descuidemos espiritualmente hablando. Amén. Aleluya. Esa llamada que te dan, tú sabes que, aleluya, el domingo hay culto y ese día el diablo se antojó de usar un familiar tuyo. Vete para casa que tengo barbecue. Mira, que hace tiempo tú y yo no compartimos, pues vamos a compartir otro día, pero hoy hay culto. Y no estoy diciendo, ¿verdad? Aleluya, por si acaso, que todo el que le hace una invitación a usted es el diablo, ni nada de eso. Pero lo que quiero decir es que en ocasiones sí. Hay momentos donde el diablo usa a la gente y tú no lo identificas, y cuando vienes a ver estás descuidado por completo. Salud. Amén. Así que ellos se oponen a los santos en cuanto a la santificación, pero también se oponen en cuanto a nuestro servicio al Señor. Si hay algo que el diablo no quiere, y yo lo mencioné aquí anoche, es que la iglesia tenga servicios de oración donde se clame, donde se gima, se interceda.
El diablo quiere interponerse, amén, en nuestro servicio al Señor. El diablo daría lo que fuera para que nosotros no saliéramos a la calle a predicar. Ellos entorpecen. Muchas veces nosotros tenemos planificados cultos, campañas, vigilias, cosas, y usted se da cuenta que durante toda la semana no hubo guerra hasta que llegó el día de la actividad. Y cuando llegó el día, usted encontró oposición, pasaron 20 problemas, 20 cosas, y usted dice, ¿pero qué está pasando? No es que está salado, como a veces la gente dice, estoy salado. Usted no es un bacalao para estar salado. Amén. Usted fue lavado con la sangre de Cristo. Aleluya. Lo que pasa es que los demonios se oponen. Hay una guerra, hay una lucha que es real para que nosotros no llevemos a cabo el servicio del Señor. ¿Qué otra cosa hacen los demonios? Número 2. Ellos inducen a los creyentes para que se alejen de la fe. Ellos inducen a los creyentes para que se alejen de la fe. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuídese a quien usted le presta su oído. Lo voy a repetir. Cuídese de a quien usted le presta su oído. Esta es la era del engaño. Primera de Timoteo 4:1. Induce a los creyentes a que se alejen de la fe. Esta es la era del engaño. Hermano, esta es la era donde hay mentira en la boca de los profetas. Esta es la era, hermano, donde la gente le encanta decir así dice el Señor cuando Dios no ha dicho nada. Esta es la era donde la gente, hermano, está por un tubo y 7 llaves profetizando y trayendo falsas doctrinas, aleluya, y enseñanzas de error. Encontrar una iglesia donde se predique la verdad, eso es como buscar una aguja en un pajar. Encontrar ministros de integridad que te prediquen la verdad tal y como está escrita, hermano, eso es un reto en este tiempo. Y los demonios dicen, bueno, pues si no me lo puedo llevar para el mundo, pues al menos déjame sembrar una doctrina de error para que se pierda dentro de la iglesia. O sea, tenemos que ampliar el pensamiento y no pensar que el diablo me quiere sacar de la iglesia nada más. El diablo quiere que te pierda dentro de ella. Para ellos, yo creo que eso para ellos es mucho más grande que sacarte para el mundo y explotarte la vida en el mundo. Aleluya, para ellos es mucho más, diría yo, que los enorgullece más decir, se perdió con mi Biblia debajo del brazo ahí en el pecho. Alabado sea el nombre del Señor. Los demonios nos quieren alejar de la fe verdadera. Nos quieren alejar de la fe verdadera. Tenemos que tener mucho cuidado. Número 3. Los demonios quieren animarnos, y voy a utilizar una palabra aquí de domingo, ¿verdad? Al ascetismo como el resultado de una falsa enseñanza. Me explico. Vamos a llevarlo, déjame ponérselo de una manera más sencilla. Los demonios nos quieren llevar al sectarismo. Que nos convirtamos en una secta. Una secta que trata de obtener la salvación por obras y no por gracia mediante la fe. Por ejemplo, mira lo que dice 1 Timoteo 4 también, versículo del 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, escuche bien, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, estos son el tipo de personas súper y mega espirituales que creen que por las muchas prohibiciones dentro de la iglesia ellos van a ganar el favor y la gracia de Dios. Y eso, amado, eso es sectarismo. Cuando la iglesia se aleja de la verdad, se convierte en una secta y piensa que a través de nuestros esfuerzos humanos
nosotros podemos ganar el favor y la gracia de Dios. Y eso es incorrecto. Yo estaba viendo, y es triste, y mi esposa lo vio conmigo, un video donde lamentablemente, ¿verdad?, nuestros hermanos de Santo Domingo, hay una secta que se está levantando con una fuerza impresionante. Ayer lo están en República Dominicana. Y está este hombre con 3 lavadoras lavando su ropa, pero él tiene una lavadora puesta. Dice: yo estoy en santidad lavando ropa, porque hasta para lavar ropa usted tiene que estar en santidad. Usted no puede estar en pantalones cortos, ni puede tener tampoco una polo shirt, como ellos le llaman, ni puede tener una bermuda, ni puede tener ¿verdad?, una camisa. Ahora mismo, si ellos me ven aquí enseñando, trepado en con esta camisa, hermano, yo soy un inmundo, un impío y un hijo del diablo. Porque para ellos, no estar en santidad es tener una batora encima 24/7. Alabado sea el nombre del Señor. Parecen hasta monjes. En serio, hermano. Parecen monjes, parecen de la iglesia católica. Parecen del budismo. Utilizan esa. Pues ellos se visten así, ellos dicen que ellos están en santidad. Pues los católicos están en santidad. Los budistas están en santidad entonces. Y el tipo dice en el video que él se viste así para lavar ropa, para tener intimidad con su esposa. Él está vestido como una vapor. Y que todo lo que él hace lo hace con vapones. Después de ahí hay un corte de un video donde él está pintando un templo y él está pintando el templo con gabán. Y tiene todo el gabán pintado. Se ríe, hermano. Pero dentro de los jocosos a mí me da tristeza. Porque son multitudes de personas que están cayendo en ese sectarismo y van rumbo al infierno creyendo que están agradando a Dios. ¿Quién le sembró esa doctrina diabólica en los corazones y en la mente de esta gente? Este aquí lo dice. Muchos van a apostatar de la fe escuchando espíritus engañados. Son demonios que dicen: haz eso, que eres santo por eso. Si haces eso, vas a ganar el cielo. Incluso aquí dice que van a prohibir casarse, van a mandar a abstenerse de alimentos. Todo eso para ganar el favor de Dios. Es como que te digan: no comas chuleta porque te vas al infierno. Y yo sé de gente que dentro de su sectarismo tienen este tipo de prohibición. Amén. Ahora, con esto yo quiero decir que nosotros debemos vivir una vida liberal, libertina, donde se vale todo como calle 13. Usted puede hacer todo. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Hay cosas de las cuales usted y yo tenemos que abstenernos como hijos de Dios. Porque de nuevo, todo es lícito, pero no todo conviene. Pero yo llegar aquí al punto de condenarle a usted y decirle a usted que si usted come lasaña me lleva el diablo. O sí. Yo he visto creyentes, hermanos, que antes ayúdame, déjame no usar el lenguaje coloquial, porque después me regaña. Hermanos que eran obesos antes. Quiero decir que antes parecían una pelota. Hermanos que eran obesos antes y que se metieron una dieta y ahora son vegetarianos. Y ahora ellos ya no son predicadores, ahora son nutricionistas. Y se pasan hablando de eso nada más. Dice: pero ven acá, ese no es el evangelio. Está bien que tú traigas un consejo a la iglesia, porque el cuerpo está dentro del Espíritu Santo, hay que cuidar con chefe. Entonces, ¿desde cuándo tú dejaste de ser predicador para ser nutricionista? ¿Entiendes? Y como hablan despectivamente de la gente que se encuentra en la condición que un día ellos estuvieron. Son cositas, ¿verdad?, que uno observa y que se dan, hermano. Número 4, para ir concluyendo. Culmino con estas 3. Dice que los demonios apoyan, ellos fomentan
toda adoración a los ídolos. Toda adoración a los ídolos. Los demonios están detrás de esa actividad. 1 Corintios 10, del 19 al 21. 1 Corintios 10, del 19 al 21. Pablo dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Okay? Los demonios están detrás de toda práctica idolátrica. Y no se equivoque, cuando pensamos en idolatría, rápido pensamos en lo que se postran ante imágenes, estatuas y todo eso. Hay demonios dentro del círculo evangélico que están promoviendo la idolatría, cuando la gente honra y venera más a su ministro favorito que a la palabra de Dios. Hay un montón de idólatras dentro del pueblo evangélico que se atreven a defender primero a los hombres antes que defender la palabra de Dios. Son idólatras. Y los demonios están detrás de esa idolatría que tiene la gente. Cuando la gente pone a los predicadores en pedestales y los ponen demasiado de alto, y tú le puedes señalar, no, ese hombre está predicando falsa doctrina, está predicando algo que es erróneo, y la gente te crucifican a ti y son capaces de ignorar lo que dice la Biblia con tal de defender a su ídolo y su becerrito de oro. Amén. Número 5. Los demonios también causan aflicciones físicas o enfermedades. De nuevo, debo hacer la aclaración de que no todo el que está enfermo es porque tiene un espíritu inmundo, tiene un demonio. ¿Ok? Tengo que hacer esa aclaración. Pero lo que sí es cierto es que la Biblia dice que los demonios en ocasiones causan enfermedades en los cuerpos de la gente. Amén. Aflicciones físicas. Por ejemplo, tenemos demonios en la Biblia que causaban mudez. Gente que era muda. Y eran mudos precisamente porque había espíritus que poseían su vida, su cuerpo. Tenemos gente que era ciega y era por espíritus inmundos que los habían dejado cegados. Tenemos gente con espíritu de locura. Tenemos gente con tendencia suicida. Tenemos gente que se hacían heridas personales. Y gente con defectos y deformidades causadas por los demonios. Y de nuevo, hago la salvedad. No, si usted tiene una condición de esta, gracias a Dios aquí no hay ninguno mudo. Amén. Pero si usted le falta un poco la vista, amén, aleluya, o tiene algún dolor en su cuerpo, lo que sea, no necesariamente eso quiere decir que usted está endemoniado. Si usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, usted no puede estar endemoniado. Porque Dios y el diablo no pueden vivir juntos en el mismo sitio. Amén. Eso usted lo tiene que tener claro. Que yo sepa, aquí no hay ningún loco. A veces se hacen los locos, pero aquí no hay nadie con espíritu de locura. Amén. Y con manía suicida, ¿verdad? Con tendencia suicida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y todo esto, hermano, puede ser causado, y lo encontramos en ejemplos bíblicos de gente que tenían aflicciones físicas a causa de los demonios. La muchacha que yo le mencioné al principio del testimonio, ese joven matrimonio que cayó ella endemoniada en su casa, precisamente la visita se dio porque ella tenía una preocupación. Ella estaba con unos altos niveles de ansiedad, se le estaba cayendo el cabello, le daban ataques de pánico, le daban palpitaciones, comenzaba a sudar. Ella no se explicaba qué le estaba pasando y ella había ido al médico. Y cuando fue al médico le hicieron los chequeos a Dios y por haber, le hicieron CT scan, radio X, ¿qué no le hicieron a la muchacha? Y no reflejaba nada. Nada.
Y yo recuerdo que ella nos había compartido su experiencia y nos decía, les pido que oren conmigo porque es que no entiendo qué es lo que me pasa. No entiendo. Y yo me fui de rodillas y dije, Dios mío, ¿qué le pasa a esta muchacha? Porque le han hecho estudios de todo tipo y no se sabe de lo que tiene. Y ahí fue donde Dios me reveló y me dijo, hay un espíritu. Ella abrió puertas en su vida y hay un espíritu que la está atormentando. Después de aquel día, ella fue libre, se acabaron los ataques de pánico, se acabó la pérdida de cabello, se acabó las palpitaciones, se acabó todo, hermano, porque era un demonio el que estaba atormentando ese cuerpo. Y era el que producía todo eso en la vida de esa muchacha. Amén. Así que los demonios sí tienen la capacidad de llevar a la gente a ese punto. Amén. Y número 6, y esta es interesante porque los demonios también, en qué otra actividad ellos se ven involucrados o envueltos. Muchas veces los demonios se ven envueltos en los propósitos de Dios. ¿Cómo lo hacen? Sí. Los demonios muchas veces son los instrumentos que Dios usa para ejecutar sus planes de castigo contra los impíos. O sea que si Dios tiene que usar al mismo diablo, Dios lo usa. Si lo tiene que usar, lo usa. Recordemos que Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Y a veces para cumplir su propósito, Dios ha tenido que utilizar incluso a los demonios. Por ejemplo, Primera de Reyes 22:23, Primera de Reyes 22:23, aquel rey malvado llamado Acab fue castigado por sus crímenes por un espíritu de mentira. Dice que Jehová puso un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas para llevarlos al desastre y Ramón de Galaad. Este hombre era un desobediente, continuamente desobedecía al Señor. Y se une a este otro rey. Dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Ramón de Galaad para tomar posesión de ella, que es una ciudad. Y dijeron, vamos a consultar a los profetas. Pues como ya Dios le tenía el ojo puesto para traer juicio sobre su vida, porque le había dado oportunidades y él seguía en su desobediencia, la Biblia dice que Dios dijo, pues entonces voy a poner espíritu de mentira en la boca de los profetas para que les digan lo que él quiere oír. Y cuando él preguntó, ¿subiré a Ramón de Galaad? ¿Iré a conquistarla? Todos los profetas, toditos empezaron a decirle, sube porque Jehová te la va a entregar. Embuste. El Señor le estaba haciendo la encerrona porque cuando él saliera al campo a la conquista de Ramón de Galaad, dice la Biblia, que una flecha, un soldado iba a tirar una flecha a lo loco, a la aventura. Y esa flecha iba a entrar por una hendidura de la armadura y lo iba a matar. Y eso fue lo que sucedió. Y fíjate lo que Dios puso, un espíritu de mentira. Es un demonio. Un demonio. Un espíritu de mentira. Amén. Aleluya. Un espíritu de demonio. Y así sucesivamente encontramos a los demonios que incitan a los ejércitos resistentes a Dios de Armagedón a una catástrofe similar. Usted va a ver espíritus que están, dice que hay espíritus en forma de rana que van a salir a las naciones, a los reyes de la tierra para convencerlos para que vayan a la guerra de Armagedón. O sea que hay demonios que van a ser usados para llevar a cabo los propósitos de Dios. Amén. Aleluya. También tenemos en 1 Corintios 5:5, 1 Corintios 5:5, Pablo dice que aquel creyente que era inmoral dentro de la congregación, que se estaba acostando con su madrastra, él dice, entrégueselo a Satanás, a fin de que el cuerpo se pierda, pero su espíritu sea salvo. Mira lo que dice. Dice que tal perverso sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, que Dios iba a utilizar incluso a Satanás para traer castigo a la vida de este creyente para que al fin de cuentas eso requiera arrepentimiento. Lo iba a poner a la merced del diablo. En otras palabras,
Te voy a quitar la cobertura y a fuerza de cantazo tú vas a perder la cabeza. ¿Y a quién iba a usar el Señor? A Satanás. Y Pablo lo dijo, que se ha entregado a Satanás. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos distintos ejemplos, pero lo vamos a dejar hasta aquí en esta noche. Gloria al Señor. La semana próxima vamos a hablar un poco de las posesiones demoníacas. Vamos a ver cómo, ¿verdad? Cristo tuvo que lidiar con esto en su ministerio. Cómo trabajar la liberación, hermano. Vamos a ver eso más adelante también. Cómo se trabaja la liberación. Y lo vamos a ver a través de la palabra, ¿verdad? Y de nuevo en base a nuestra experiencia ministerial. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a estar puestos en pie. Les pido a mi hermana Yajaira, si es tan amable, que, ¿verdad? Culmine la transmisión, ya que nuestra hermana Brígida no está hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y nos despedimos. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición. Compártala. Amén, con alguien que usted sepa que pueda estar atormentado, pasando alguna situación espiritual. Compártala para que pueda, ¿verdad?, abrir sus ojos. Amén. Y nosotros nos estaremos viendo el próximo domingo, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana. Amén. Aleluya. No se pierda nuestro culto de palabra y poder, donde Dios nos va a continuar ministrando y va a seguir haciendo cosas grandes. Así que hacia adelante, Dios le bendiga y Dios le guarde.